Concepción es una ciudad rica en cultura e historia, sobre todo por los relatos y acontecimientos que alguna vez escuchamos en rumores o a personas mayores. Si nos movemos de comuna en comuna, es seguro que nos encontraremos con un viejito que nos contará sus vivencias con alegría por el interés en sus relatos de la ciudad natal. Asimismo, caminando por el centro de Concepción o los cerros de Talcahuano, nos topamos con tierras que callan historias de las cuales solo ellas son testigos. Y bien sabido que de boca en boca se transmiten rumores por el paso del tiempo, dando origen así a los mitos y leyendas de nuestra ciudad. En la avenida Argentina del sector San Vicente, en Talcahuano, una famosísima casona hizo tiritar de miedo a muchos choreros que debían circular enfrente de la imponente construcción, que se asemejaba a un castillo y cuyo origen es de finales del siglo XIX. Le llamaron el Castillo del Diablo, pero en realidad era una majestuosa casa de veraneo que mandó construir un notario oriundo de Santiago con ancestros alemanes. De hecho, serían estas influencias germanas las que también determinarían el tipo de arquitectura de la construcción. El castillo se construyó aproximadamente en 1885 y su arquitectura tiene mucha tendencia europea, del estilo bávaro de Alemania. La casona era completa de madera, con revestimiento de talón. Estaba confeccionada con materiales importados de Europa, explica Rodrigo Núñez Venegas, arquitecto y secretario de la agrupación Talcahuano Patrimonial. Cito: estas propiedades del siglo XIX tenían una arquitectura muy ecléctica, influenciada por el neoclasismo. Por ejemplo, el Castillo del Diablo es más bien una interpretación de la arquitectura bávara. No se puede encasillar los estilos porque la gente se adaptó al entorno de acá, agrega el también arquitecto Luis Darmantel, encargado del archivo histórico de la Universidad del Biobío. El Castillo del Diablo formaba parte de la Quinta Santa Leonor y se encontraba entonces balneario de San Vicente, cuando este lugar, dicen, era semejante a lo que actualmente es Zapallar. Cito: era un balneario histórico y se complementaba con el circuito de balnearios como por ejemplo el de Penco. Había grandes casas, parcelas y quintas, cuenta Luis Darmendrail. Pero la historia de por qué la Quinta Santa Leonor se transformó en el Castillo del Diablo tiene relación justamente con que al ser esta construcción una casa de veraneo, pasaban gran parte del año deshabitada, lo que alentó a que se crearan historias de fantasmas en torno suyo. Cito: el dueño tenía cuidadores, quienes se encargaban de proteger la propiedad y también de encender las luces de la casa para que no diera esa sensación de abandono. Estas luces eran rojizas y en la noche desde lejos se podían ver en las ventanas el castillo iluminado, cuenta Rodrigo Núñez. Pero, ¿qué tiene que ver el diablo en la historia? No solo las luces rojas alentaron la imaginación de aquellas personas que conocieron el castillo, sino también hubo alguien que jugó un rol clave para que la figura de Satán se hiciera presente en pleno puerto. Cuentan que uno de los cuidadores del castillo se paraba afuera de la casona, casi siempre a medianoche. Este hombre vestía un traje negro y su apariencia era misteriosa. Lo peor y más tenebroso ocurría cuando sonreía. Su sonrisa se iluminaba y parecía que toda su dentadura era metálica. Eso no solo asustó a muchos, sino que también comenzaron a circular historias que hablaban de que ese personaje era una entidad satánica. La casona, con los años, adquirió la fama de estar embrujada. Circulaba el rumor de que dentro de ella se podían ver fantasmas y que se oían ruidos de pisadas, pese a que no estaba habitada. En los años 90 se juntaban en el castillo la Sociedad de Historia y Cultura de Talcahuano, que era un grupo de intelectuales entre los que estaba el Marmaduke Espinosa y Eugenio Salinas. Estos contaban que en varias reuniones, especialmente en las noches invernales, escuchaban pasos en el segundo piso. Un día incluso se les cortó la luz y escucharon ruidos. Eso sí fue terrorífico, cuenta Rodrigo Núñez. El castillo fue dejado por su último propietario, Omar Gómez, en los 90. Se desconocen las razones del abandono. Lo que sí se sabe es que a mediados del 2000 comenzó su desmantelación. No dejaron casi nada y evidentemente con el tiempo la estructura colapsó.
los vecinos dieron un gran salto el 11 de julio de 2007, cuando la estructura completa del famoso Castillo del Diablo se vino abajo y no había nada que hacer. Hoy lo único que queda es el arco de la entrada a la propiedad, porque el sitio está vacío y repleto de maleza. En Hualqui también se cuenta la leyenda sobre una casa que asustó en su tiempo y que sigue generando temor a los que saben de su historia. La casa embrujada o el castillo de la novia, como también se le conoce, es una construcción que data del siglo XIX. Dicen que la propiedad es tan vieja como la propia municipalidad de la comuna. Se encuentra ubicada en las afueras de Hualqui, a un costado del camino que lleva a Quilacoya. Le llamaban también el castillo, porque en sus costados tenían unas torres en punta. Los primeros dueños de este castillo, según cuentan los hualquinos, eran ricos y poderosos. Tanta fortuna generó sospecha entre los vecinos y rápidamente se corrió el rumor de que ésta tenía relación con un pacto diabólico. Cuenta la historia que habría sido el mismo dueño de la casona el que transó dinero con el diablo a cambio de las almas de sus empleados. El compromiso era que cada año se entregase un alma a cambio de más fortuna. Al principio todo iba de acuerdo a un plan, pero luego el dueño de la casa se quedó sin empleados porque en la localidad se comenzó a hablar de que si se trabajaba con él se corría el riesgo de morir de forma misteriosa. Sin almas que recibir, el diablo no habría hecho vista gorda y solicitó al dueño a su única hija, la que aún permanecía soltera. Lo que vendría después se desconoce, porque de la noche a la mañana la casa fue abandonada. Ni el dueño ni la hija fueron nuevamente vistos. Con el tiempo se empezó a decir que durante las noches de invierno, en la medianoche se ve pasar por la casa la hija soltera de su propietario. Este viste completamente de blanco, si llevara un vestido de novia. También dice que bajo la casona existe un oscuro subterráneo desde donde se escuchan cada noche extraños ruidos. Conocer los mitos y leyendas de Concepción fue algo de verdad muy interesante. Uno se encuentra con historias que son dignas de notoriedad. Sin embargo, a pesar de estar en un mundo altamente conectado, estas historias siguen en la penumbra de aquellas personas que escucharon o vivieron en carne propia cada una de estas. ¿Y tú? ¿Qué harías? ¿Te atreverías a vivir en carne propia la experiencia en uno de estos lugares? Quizás seas escéptico, sin embargo, hasta el más incrédulo se le pondría la piel de gallina vivir tales terroríficas experiencias.